Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Yo soy Mócala y hoy vamos a tener nuestro tutorial número 11 de Navidad en el que vamos a aprender a realizar a nuestro reno Rudolf. Miren qué lindo que es, ¿verdad que sí? Bueno, en esta ocasión pues, va a estar un poco vestido, va a tener su suéter, pero con una estrellita bordada, su bufanda con flequitos, por supuesto infaltable sus astas, su nariz roja y su colita. Bien. Bueno, para este hermoso proyecto lo que vamos a necesitar es lana marrón para las astas, lana color caramelo, ¿no? Esto va a ser para el cuerpo y para la parte de atrás de las orejas, lana beige para la parte de adelante de las orejas, del frente de las orejas, lana roja para su suéter, lana verde para los flequitos del suéter y lana blanca para la bufanda. Bien, todas estas lanas son de grosor acorde a la aguja número 3, que es con la aguja con la que yo tejo todos mis amigurumis. También vamos a necesitar una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, una buena tijera, una pinza o alicate que nos va a ayudar a extraer la aguja cuando vamos perdiendo hilo, o para rellenar esos últimos agujeritos, esos últimos huequitos donde hay que rellenar con guata y no se llega con nada, pues ahí mismo, para eso vamos a emplear esto. También necesitamos, para poder fijar las orejas y colocarlas en posición, alfileres de cabeza de perla. Vamos a utilizar ojitos de seguridad de 10 milímetros y para pegarlos vamos a utilizar silicona líquida, bien, silicona fría. Y por supuesto, infaltable, nuestra guata siliconada de buena calidad. Uf. Bien. Bueno amigos, ahora vamos a empezar con el tutorial para realizar esta belleza que espero que la disfruten mucho. Así que seguimos adelante. Chao, chao. Bueno, vamos a empezar tejiendo la cabeza de nuestro reno, para lo cual vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y colocamos nuestra marca. En la siguiente ronda vamos a hacer 6 aumentos, es decir, un aumento por cada punto. Punto bajo y su aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos en el mismo punto. Punto bajo con su aumento. 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 Bien, vamos a cerrar un poquito más el anillo. Pasamos toda la marca para adelante. Bien, en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. En el primer punto tejemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, y así volvemos a repetir punto bajo, aumento hasta finalizar la ronda. Pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás. Acá hemos terminado con 18 puntos, es la ronda número 3. Las rondas 4 y 5 son de 18 puntos, es decir que vamos a tejer un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 2 rondas de 18 puntos.
Bien, hemos terminado nuestras dos rondas de 18 puntos. Aprovechamos para ya enderezar la labor. Bien, pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto, que es por lo cual vamos a aplicar lo que voy a explicar ahora, que es que en aquellas series de repetición en las que tenemos números de puntos bajos pares, bien, ahí en la primera repetición vamos a hacer solamente la mitad de los puntos bajos, bien, con el aumento, y en el resto vamos a hacer como dice el patrón. Es decir que acá en la ronda 6 tenemos que hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Bien, 2 es número par. En la primera repetición solamente tejemos un punto bajo, un aumento. En el resto de las repeticiones tejemos 2 puntos bajos, un aumento. Y al final de la ronda, antes de llegar a la marca, nos vamos a encontrar el punto bajo que no tejimos al principio. Bien. Un punto bajo, un aumento. Después, y hasta el final de la ronda, 2 puntos bajos, un aumento. Acá va 1, 2, y acá viene el aumento, que son 2 puntos en un punto. Y así hasta el final de la ronda. Vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca, nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y en el siguiente punto un aumento. Y volvemos a repetir esta serie de repetición hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es número par, por lo tanto en la primera repetición hacemos 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto de ellas hacemos 4 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la vuelta. Y vemos cómo después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. Acá hemos terminado con 42 puntos. Ahora vamos a hacer las rondas 10, 11, 12, 13 y 14. 5 rondas de 42 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 5 rondas. 42. Bien, acá ya he tejido las 5 rondas de 42 puntos. Paso la marca para adelante. Bien, en la siguiente ronda, que es la ronda número 15, ya vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora toca hacer una disminución, que es la llamada disminución invisible, donde tomamos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada y pasamos por esas dos hebras, tomamos lazada y cerramos. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. La disminución invisible, tomo la hebra delantera del primer punto, tomo la hebra delantera del segundo punto, paso lazada por esas dos hebras, tomo lazada y cierro. Bien, vamos a repetir esta serie de 5 puntos bajos, una disminución hasta el final de la ronda. Nos vemos al final.
Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la 16, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es número par, por lo que en la primera repetición solamente vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, una disminución hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Y vemos cómo después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda 18, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos un punto bajo, una disminución. En el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, una disminución hasta el final de la ronda. Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, hemos terminado esta ronda con 18 puntos. Este es el momento de rellenar. Para rellenar primero metemos una gran cantidad de guata sin hacer bolita. La vamos arrimando hacia el fondo, direccionando hacia lo que va a ser el hocico de nuestro reno. Y una vez llegados acá, lo que hacemos es tomar pequeñas cantidades de guata bien, e ir rellenando por el interior de las paredes, ahí donde sentimos que hay algún huequito, ahí vamos rellenando, bien, pero vamos arrimando, no hacemos bolita, introducimos y arrimamos con los dedos hacia allí donde sentimos que hay algún hueco, pero sin hacer bola. Y ahora seguimos tejiendo para seguir cerrando nuestro amigurumi. En la siguiente ronda, que es la ronda 19, vamos a tejer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Ahora seguimos rellenando. Es la última oportunidad que tenemos para rellenar cosas grandes. Bien, y ahora vamos a tejer nuestra última vuelta, que es la vuelta 20, en la que vamos a hacer 6 disminuciones. Bien, nos vemos al final de la ronda. Bien, ya hemos terminado con nuestra última ronda. Cortamos un hilo de unos 20 centímetros aproximadamente. Sacamos el hilo y ahora vamos a sacar nuestra marca. Recuerden que la marca no hay que sacarla tirando de golpe de ella, porque si ha quedado enganchada en algún hilito podemos romper todo. Entonces hay que sacarla punto por punto, y si hubiera quedado enganchada en algún lado simplemente cortamos con la tijera. Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja lanera, punta roma. Déjenme ver, acá todavía hay un pequeño como huequito donde puedo rellenar todavía con un poco de guata. Ahí lo que hago es que me valgo de mi pinza o tenaza, abro un poquito y voy metiendo con la punta de la pinza, voy metiendo la guata allí donde se necesita. Bien, ahora sí ya está.
Para cerrar nuestro amigurumi, noten que cada punto es una V que tiene una hebra externa y una hebra interna. Nosotros para cerrar el amigurumi lo que vamos a tomar es la hebra externa de cada uno de estos puntos. Bien, partimos de el último punto tejido es este de aquí, por lo tanto nuestro siguiente punto es este. Entonces tomamos esta hebra desde afuera en dirección al agujero. Y así tomamos cada una de las hebras de las hebras externas de los puntos. Y una vez que hayamos tomado las 6, ponemos el pulgar encima y cerramos tirando del hilo. Entonces la idea es como recrear el punto, el anillo mágico que hicimos al principio, recrearlo acá en la parte del cierre. Bien. Luego lo que hacemos es perder el hilo. Nos metemos por este agujero. Si nosotros hacemos una proyección así del hilo, vemos dónde se nota menos. Si yo lo pongo acá, capaz que se nota más, acá se nota menos. Entonces acá en esta dirección hacia abajo, meto la aguja y empiezo a retorcer la aguja para que la lana quede enganchada en la guata. Bien, eso se llama perder el hilo. Y salimos por un punto limpio. Un punto limpio es cualquiera de estos puntos que se ven más oscuritos, bien, pero no salir entre hebras, sino salir en el punto. Bien. Entonces acá ya tenemos perfectamente cerrado nuestro amigurumi, ¿bien? Con un pseudo anillo mágico. Bien, entonces ahora retraemos y cortamos. Entonces ya tenemos la cabecita de nuestro reno. Ahora vamos a hacer el hocico, la nariz. Para hacer la nariz vamos a tejer anillo mágico de 6 puntos bajos, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Bien, y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Así que en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Un punto bajo en el siguiente y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto, un punto bajo en el siguiente y en el último un aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, cerramos bien el anillo. Acá enderezamos la labor porque ya se empieza a curvar. Pasamos la marca, pasamos toda la marca para adelante. Bien. Y acá hemos terminado con 9 puntos. Bien, las siguientes 2 rondas son de 9 puntos bajos. Bien, de un punto sobre cada punto. Yo voy a tejer primero una ronda de 9, voy a presentar la nariz y ahí voy a evaluar si quiero hacer o no la segunda ronda de 9. Bien. Bien, acá terminamos la primera ronda de 9 y estoy evaluando
No, le voy a hacer la segunda ronda de 9 también, ¿ok? Paso la marca para atrás y hacemos la segunda ronda de 9 puntos. Nos vemos al final. Bien, ya hemos tejido entonces las dos rondas de 9. Podemos sacar la marca. Como estamos tejiendo en espiral, tenemos un escalón. Bien, para poder rematar ese escalón, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, paso y paso. Y voy a cortar aproximadamente de hilo unos 30 centímetros porque necesito este hilo para coser la nariz a la cabeza. Bien, sacamos acá el hilo. Este hilo del anillo mágico lo metemos dentro de la nariz, después le vamos a meter también un poquito de guata para rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a hacer el remate de esta pieza y de todas las piezas. En realidad hacemos punto invisible. Acá les dejo el enlace donde aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible, bien, para que vean todas sus aplicaciones. Si este de acá es el último punto tejido, no vamos al primero, sino que vamos al segundo punto del frente hacia atrás. Bien. Y si esta, a ver si se logra ver, si esta hebra de acá nosotros la sacamos desde este agujerito, nos metemos por arriba en el mismo agujero, tomando una hebrita del punto de abajo para darle consistencia al punto. Entonces ahí cerramos. Entonces lo que hicimos fue recrear un punto de modo de que no se vea dónde está la unión, no se vea dónde terminó, bien, dónde se terminó de tejer. Entonces la idea es cerrar todas nuestras piezas así, bien. Por eso se llama punto invisible o unión invisible. Entonces una vez que estamos acá, lo que hacemos es pasar desde el centro, desde este agujero, por uno de estos puntos, tomando las dos lazadas, pasamos hacia afuera y ya quedamos en posición con este hilo para poder coser la nariz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a rellenar un poquito, pero en realidad muy poquito más porque no da. Acá sí vamos a tener que hacer una pelotita. Bueno, ahora vamos a coser nuestra nariz. Bien. Entonces, la nariz la vamos a coser. Esta es la hilera 1 y esta es la hilera 2. La vamos a coser entre la hilera 1 y la hilera 2. Así que ya peguemos el punto ahí, que sabemos que ahí va a tener que ir la nariz. Bien. Entonces, la idea es que abrimos así la nariz y en el siguiente punto, que es la siguiente V, donde están las dos hebras, tomamos las dos hebras de adentro hacia afuera. Bien. Entonces vamos posicionando, vamos apoyando nuestra nariz. Bien. Y vamos siguiendo el contorno, este contorno circular de la nariz. Nos metemos por donde habíamos sacado esta hebra. Nos metemos por ahí y salimos en el siguiente punto, siguiendo el contorno de la nariz. Abrimos, buscamos el siguiente punto, que es la siguiente V, de adentro hacia afuera. Volvemos a posicionar ahí la nariz y vamos siguiendo el contorno de la nariz, buscando los puntos que siguen de acuerdo a la forma curva de la nariz. Bien. Entonces siempre vamos posicionando y así vamos buscando dónde introducir los siguientes puntos.
Bien, y ahí ya metemos el último, ya nos metemos por donde sacamos el último punto y retorcemos la aguja para perder el hilo, que se enganche el hilo entre la guata, y salimos por un punto limpio. No me gustó este último punto, ahora que lo veo sobresale mucho de lo que es la línea curva de la nariz, sobresale mucho, quiere decir que no conviene que ese punto vaya allí. Tenemos que meter el punto un poquito más acá, no debe ser este punto, sino que tenemos que buscar meterlo un poquito más adentro. Yo había metido por aquí y había salido en este punto quedó demasiado hacia afuera, por lo tanto tengo que buscar meterme más adentro. Bien, ahora sí ya no sobresale más. Entonces ahí nos metemos por ese mismo punto, retorcemos la aguja y salimos por un punto limpio. Recuerden, un punto limpio, no entre hebras. Bien. Ahora sí, ya no sobresale más acá en rojo, sino que queda perfectamente perfilada la curva de la nariz. Bien. Entonces acá nos podemos volver a meter. Retorcemos y nos podemos meter por dentro de la nariz. Bien, y ahí ya retraemos y cortamos. Entonces ya tenemos la nariz de nuestro reno Rodolfo colocada en su carita. Ahora vamos a colocar los ojos. Esta es la hilera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a colocar los ojos entre las hileras 8 y 9. Recuerden que les dije que yo estoy usando ojos de 10 milímetros. Bien, entonces vamos a presentarlos primero con una aguja, con unos alfileres. Vamos a presentar primero con unos alfileres. Y que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos libres. Vamos a ver cómo queda con los ojitos reales aquí colocados, con los ojitos de 10 milímetros. Bien, me gusta el tamaño de los ojos, solamente que me gustaría que queden así como más hundiditos en la cara, como para darle otra gracia. Bien, pero me gusta y me gusta cómo queda con esa separación y en esa línea. Entonces, los ojitos van a ir colocados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entre las hileras 8 y 9. Y vamos a contar los huequitos, estos huequitos que quedan acá. Una vez que están colocados los ojitos, empezamos. Acá hay un huequito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con 8 puntos libres de separación. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a enhebrar mi aguja lanera con el color de la carita para poder de alguna manera trabajar en los ojos para que los ojitos queden así como más hundiditos. Bien, vamos a meternos más bien por acá abajo en un punto limpio. Bien, y vamos a salir aquí donde está el ojito. Salimos ahí donde está el ojo. Bien, entonces acá sí vamos a procurar agarrar una hebrita. Acá tenemos el agujero limpio, el punto limpio, y acá vemos que tenemos dos hebritas. Nos metemos en una de esas hebritas y vamos de nuevo, vamos hacia el costado, donde está el otro ojito.
hacia el agujero limpio, hacia el punto limpio del otro ojito. Bien. Entonces, si nosotros tiramos ya de estos dos lados, vemos cómo se hunde allí. Bien. Entonces nosotros hemos salido acá por un agujero limpio. Entonces vamos a buscar las dos hebritas que están acá al costado y nos metemos por una de ellas en el medio. Bien. Y vamos de vuelta hacia el otro ojito. Bien, la idea es que vamos a repasar esto. Nos volvemos a meter por aquí, volvemos a venir hacia el otro ojito. Y ahora sí, ya nos metemos acá y salimos por aquí abajo. Va a ser mejor que salgan aquí abajo porque como acá abajo va a ir cosida la cabeza al cuerpo, si por ahí quedara alguna marquita o algo así, entonces va a ir escondido ahí. Bien, entonces aquí cortamos 10 centímetros de hilo, 10-15 centímetros de hilo y hacemos un nudo y volvemos a hacer otro nudo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a perder ese hilo. Entonces cortamos, que las dos hebras queden parejas. La idea es tratar de enhebrar juntas las dos hebras. Si no se puede, lo que voy a hacer ahora lo hacen con cada hebra por separado. Bien, entonces ahí en el agujero donde se hizo el nudo, ahí nos metemos, retorcemos el hilo y salimos por cualquier otro punto y perdemos. Bien. Acá retraemos y cortamos. Bien, entonces ya tenemos perfilada lo que es nuestra carita. Ahora lo que vamos a hacer es que con silicona líquida le vamos a pegar los ojitos. Bien, ahora vamos a usar un poco de silicona líquida. De esto se usa muy poquito. Solamente se pone en la punta un poquito. No mucho porque si no les puede llegar a ensuciar la carita. Bien. Entonces introducimos ahí. Y lo llevamos hasta el fondo. Y hacemos lo mismo con el otro ojito. Un poquito nomás en la punta. Bien, y ahí ya nos queda, miren qué linda, qué tierna la carita de este reno. Está precioso. Bien, ahora vamos a tejer las orejitas. Para hacer las orejas de nuestro reno vamos a necesitar hacer 4 tapas, de las cuales 2 van a ser de este color, un color beige, bien, y 2 van a ser del color del cuerpo, del color de la carita, bien, y del cuerpo de nuestro reno, bien. Entonces, yo ahora voy a tejer con el color del cuerpo, bien, pero necesito que lo primero que ustedes hagan sea el color beige, bien. O sea que lo que yo voy a hacer ahora con el color cuerpo, necesito que ustedes lo hagan primero con el color beige. Lo que pasa es que el color beige después no se corta el hilo, sino que se teje junto con esta, bien. Es por eso que estas yo ya las dejé hechas, pero esta está en suspenso para enseñar a rematar esta pieza, bien. Pero vamos a aprender a realizarlo en este color. Pero ustedes primero hagan las dos en beige, con la modalidad que yo les voy a enseñar ahora. Bien, hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2,
3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, ponemos la marca y en la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que un punto con su aumento. El siguiente 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 punto con su aumento. Y el último punto con su aumento. Bien. Cerramos bien el anillo. Pasamos toda la marca para adelante. Y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Pasamos la parte superior de la marca para atrás. Y en la siguiente ronda vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto, un punto bajo. En el siguiente, un aumento. Después vamos a hacer dos puntos bajos. Uno. En el siguiente otro. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Dos puntos en un punto. Después vamos a hacer dos puntos bajos. Es decir, uno aquí, otro en el otro punto. Y en el siguiente punto un aumento, que son dos puntos en un punto. Bien. Bien. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple de vareta. La vareta es, tomo lazada, introduzco en el punto, paso, tomo lazada por estas dos primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, tenemos que meter 3 puntos en el mismo punto. Ya va 1. Tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, tomo lazada y cierro. Van 2, falta otro más. Tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Bien. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea, uno y otro en el siguiente punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos en un punto. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, uno aquí y otro en el siguiente. Y luego vamos a hacer un aumento de punto bajo, uno y otro en el mismo punto. Bien, nos quedan 2 puntos antes de llegar a la marca. En este punto, en el que sigue, hacemos un punto bajo. Y en el último punto, antes de llegar a la marca, hacemos un punto deslizado. Paso y paso. Bien. Esta situación es en la que quedé aquí. Este último punto fue el punto deslizado. Bien, entonces cortamos hilo de 15 centímetros. 10 centímetros en realidad, no mucho más, 10-15 centímetros. Bien, sacamos, ya podemos sacar nuestra marca. Y acá lo que vamos a hacer es punto invisible para poder rematar esta pieza. Por eso necesito que hagan primero las dos tapitas beige de la oreja, bien, que va a ser la parte delantera de cada una de las orejas. Entonces vamos a hacer punto invisible.
acá es donde hicimos el último punto. Entonces no vamos al primero, sino que vamos al segundo, del frente hacia atrás. Y acá nosotros hemos sacado esta hebra que pasa para acá. Y sale desde este punto, sale desde este agujerito de acá. Bien, nos vamos a meter por ese mismo agujerito en la parte de arriba, agarrando una hebrita del punto de atrás. Y ahí tiramos para que se cierre. Entonces esto queda perfectamente cerrado. Bien, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Entonces lo que hacemos ahora es que perdemos el hilo. Para perder el hilo pasamos superficialmente por estas hebritas de atrás para reunirnos con este otro hilo de acá, con esa otra hebra. No cinchen demasiado de acá porque si no deforman el punto invisible que hicimos acá. Entonces ahí hacemos, primero juntamos, no tiramos, no hacemos un nudo fuerte porque si no se frunciría acá. Juntamos y luego sí pasamos una segunda vuelta haciendo un nudito. Bien, y cortamos tipo 3 centímetros o algo así. Bien, entonces aquí ya tenemos las dos tapitas de de las orejas. Bien, entonces hay que hacer ahora dos de este color, pero acá no vamos a cortar el hilo, sino que acá directamente ya sacamos la marca y lo que vamos a hacer es tejer estas dos tapas juntas. Vamos a cortar el hilo del anillo mágico, lo cortamos también tipo 3 centímetros. Entonces aquí vamos a unir el revés de esta pieza con el revés de esta pieza. Es decir, que vamos a dejar los derechos a la vista. ¿Cómo sabemos, para los que no estén familiarizados, cómo nos damos cuenta cuál es el derecho donde nosotros vemos las ubes? Donde nosotros vemos los bordes con las ubes es la parte derecha, la parte del frente de la labor. Porque de este lado de acá, sobre el borde, nosotros no vemos ubes. ¿Ven que es totalmente distinto? Bien, entonces esta parte en la que sobre el borde se ven las ubes es la parte frontal, la parte derecha de la labor. Entonces vamos a juntar la parte de atrás, la parte trasera con la parte trasera. Bien, y lo que vamos a hacer es tejer, o sea, vamos a tejer el frente, vamos a dejar el frente de un lado y el frente del otro lado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a unir, vamos a tomar este punto de acá, las dos las dos hebras de este punto de acá, bien, con las dos hebras del punto de atrás, y vamos a hacer punto bajo, pero un punto bajo flojo. Bien, tomamos las siguientes dos hebras del punto, o sea, la siguiente V, y tomamos la siguiente V de la tapa de atrás, aflojamos y hacemos punto bajo, y así vamos haciendo con todo el contorno. Tenemos que estar seguros de que siempre agarramos las dos hebras de cada punto. Bien, aflojamos y hacemos punto bajo, y así hasta completar toda la oreja. Una vez que llegamos al último, cortamos hilo largo. Dejen unos 60 centímetros para estar trabajando con comodidad. Bien, sacamos acá y acá vamos a hacer un punto invisible. Bien, acá lo que nosotros queremos es recrear un agujero, es recrear un punto sobre este agujero que hay. Bien, entonces venimos aquí,
Si nosotros salimos de acá, nos metemos por ese mismo para arriba, agarramos una hebrita del de abajo y de ese modo reproducimos un punto ahí donde no existe y le damos un acabado perfecto a nuestra pieza. Bien, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es juntar estos dos extremos, esta parte de acá que abarca 1, 2, 3, 4 puntos, bien, y coserlos entre ellos. Bien, hasta ahí. Y volvemos a pasar para repasar bien esto, que quede bien cosido acá en este extremo sobre todo. Y empezamos a regresar. A esta parte de acá abajo y ya dejamos la orejita así preparada con el hilo para poderla coser a la cabeza. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es la segunda orejita. Bueno, ahora para coser las orejas simplemente lo que hacemos es presentar las orejitas en la forma que nosotros nos gustaría que tuviera la expresión, bien, y las fijamos, las presentamos y las fijamos un poco con alfileres para ver. Tengan en cuenta que después las astas van a venir más o menos a esta altura de acá, bien, como que arriba de los ojos, bien. Entonces de los ojos hacia abajo ustedes presentan y cosen sus orejitas. Entonces simplemente enhebramos la aguja, nuestra aguja lanera, y vamos a ver cuál enhebré. Esta. Bien, entonces ahí donde está, ponemos nuestro primer punto. Y la idea es agarrar, siempre tratar de agarrar como dos hebras, o sea, una de adelante y una de atrás. Y vamos bajando siguiendo el contorno acá de la oreja. Bien. Bien, ya tenemos posicionada esta orejita acá. Entonces simplemente ahí pasamos por el que fue el último punto y vamos a ir atrás. Entonces presentamos así para ver ese efecto que le queríamos dar de la orejita pegada. Bien, eso mismo se lo damos así pegado, pero lo vamos a coser del lado de atrás. Bien, entonces del lado de atrás agarramos, por ejemplo, un puntito de la oreja. Un puntito de la oreja y un puntito de la cabeza. Y lo repasamos. Bien, y ahí lo vemos.
Entonces lo podemos dejar así o podemos coser acá 3-4 puntitos la oreja con esta parte de la cabeza. Bien. Bien, y ya ahí nos metemos por el primer punto que habíamos pasado y perdemos el hilo. Retorcemos la aguja para que la guata quede entreverada con para que el hilo quede entreverado en la guata, y salimos por un punto limpio. Bien, y ahora hacemos lo mismo con la otra orejita. Y ahora que ya tenemos las dos orejas cosidas, vamos a perder los hilos. Tratamos de sacar los dos hilos por el mismo punto. Entonces ahí anudamos. Cortamos a ras para tratar de enhebrar la aguja con las dos hebras juntas. Bien, y nos metemos por ese mismo hueco donde hicimos el nudo, nos metemos, retorcemos la aguja para perder el hilo y salimos por otro punto. Bien, y ahí retraemos y cortamos. Bueno, ahora vamos a hacer las astas de nuestro reno. Vamos a necesitar 2 largas y 2 cortas. Bien, vamos a empezar por la larga. En realidad la base es la misma, bien, pero bueno, vamos a hacer la larga primero. Para ello vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? Cerramos el anillo. Sé que no se ve mucho porque en los colores oscuros es lo que tiene. Bien, ya en vivo y en directo cuesta ver los colores oscuros. Bien, y en el video también. Así que bueno, vamos a tener que hacer un poquito de esfuerzo. Bien, entonces ahora vamos a hacer 6 rondas de 6 puntos bajos, de un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cuando terminamos esta primera ronda ya enderezamos la labor. Bien, pasamos toda la marca para adelante. Ya hemos hecho una, ¿tá?, de 6, por lo tanto hay que hacer 5 más. Nos vemos al final de las 5 rondas y tengan paciencia porque trabajar en chiquito y en oscuro cuesta un poco. Bien, nos vemos al final. Bien, ya hemos llegado al final de las 6 rondas. Bien, acá sacamos el hilo, la marca de hilo. Este cabito que va quedando del anillo mágico lo podemos cortar ahí al ras. Las astas no van con relleno. Como estamos trabajando con tejido en espiral, lo que tenemos que hacer es aterrizar este escalón que nos queda. Entonces en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Bien, corten unos 30 centímetros de hilo aproximadamente. Bien, ahí enhebran. No vamos a hacer punto invisible acá porque realmente no vale la pena en un contorno tan pequeño. Y lo que vamos a hacer es que en la siguiente V, nosotros hemos terminado de trabajar aquí, en el siguiente punto que es la siguiente V, nos metemos desde el centro hacia afuera y ya con eso dejamos preparado el hilo para poder coser. Bien, esta es el asta grande. Para el asta pequeña vamos a proceder de la misma manera. Vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos y luego vamos a hacer
3 hileras de 6 puntos bajos, de un punto sobre cada punto. Bien, o sea que vamos a tener un total de 4 hileras. Y recuerden rematar el escalón que queda al final de las hileras. Recuerden rematar con punto deslizado y ya dejar preparado el hilo hacia afuera. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser el asta pequeña a la grande a partir de la segunda hilera desde abajo. Bien, ahí vamos a coser el asta. Entonces la vamos a coser como cosemos todos nuestros amigurumis, como cosimos la nariz de nuestro reno, ¿da? Pegamos el primer punto, luego levantamos y tomamos desde adentro hacia afuera las 2 hebras del punto, la V. Siempre va a ser el mismo procedimiento para coser todas las piezas. Ya cosimos el último punto, entonces ahí simplemente nos metemos por el mismo agujero y lo que hacemos es meternos hacia arriba en esta asta para perder el hilo. Bien. Volvemos a meternos, que quede enganchado. No hay guata adentro, pero bueno, lo hacen pasar por un asta, por la otra. Bien, y ahí ya cortamos y queda totalmente perdido el hilo. Bien, entonces hay que coser las 2 astas de la misma manera. Yo ahora voy a hacer el asta pequeña, lo voy a unir y después nos vamos a encontrar para coser las astas a la cabeza. Bueno, ya tenemos nuestras 2 astas listas, ahora se las tenemos que coser a la cabeza. No se maten agarrando con alfileres, ambas para ver, no, ustedes presenten las piezas y vean dónde quieren colocarlas. Bien, y donde quieren colocarlas, ahí agarran y se quedan con la que ya tengan enhebrada y sueltan la otra. Bien, porque es muy incómodo trabajar con alfileres y realmente no hace una diferencia, más bien entorpece. Entonces vamos a donde tenemos aquí nuestro cabito y ahí pegamos el primer punto y vamos cosiendo como cosimos la nariz y como cosimos el asta pequeña al asta grande, tomando la V del punto, las 2 hebras del punto desde adentro hacia afuera. Bien, ya está cosida la primera y ahora simplemente perdemos como siempre el hilo. Y ahora vamos a coser la segunda de la misma manera. Nos vemos al final. Bueno, ya tenemos las 2 astas cosidas a la cabeza y miren qué bonito que va quedando, qué expresión más tierna. Bueno, ahora vamos a empezar con el cuerpo. Bien, bueno, ahora vamos a hacer los brazos de nuestro reno. La manito la vamos a hacer en color caramelo y luego vamos a hacer un cambio de color a rojo. Anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo, colocamos la marca y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Es decir que en el primer punto
hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, y volvemos a repetir esta secuencia hasta el final de la ronda. Pasamos la marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, por lo tanto en la primera repetición solo hacemos la mitad, un punto bajo, un aumento, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, un aumento. Vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, pasamos nuestra marca para atrás. Bien, acá hemos terminado con 12 puntos bajos. Tenemos que hacer 2 rondas más de 12 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 2 rondas. Bien, hemos terminado nuestras 2 rondas de 12 puntos. Pasamos la marca para atrás. Acá ya cortamos hilo unos 10 centímetros. Bien, porque ya vamos a hacer el cambio de color. Esperen que aquí se me desarmó el último punto. Bien, vamos a hacer el cambio de color en el siguiente punto. Bien, acá les dejo el enlace de la clase donde aprendimos a hacer cambio de color sin escalón. Acá estamos tejiendo en espiral. Concretamente lo que vamos a utilizar es la técnica número 4 que aprendimos en esa clase. Bien, para ello vamos al siguiente punto y tomamos la hebra trasera del punto y ahí vamos a tomar lazada con el nuevo color para hacer un punto deslizado. Bien, entonces ahora vamos a tejer con normalidad, tomando siempre las 2 hebras del punto. Vamos a tejer la primera ronda con 12 puntos bajos. Bien, nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos tejido acá el punto bajo número 11 y para tejer el 12 nos correspondería hacerlo acá. Pero vemos que acá adelante tenemos liberada la hebra delantera de cuando hicimos el cambio de color en la hebra trasera. Bien, al haber trabajado solo en la hebra trasera, nos queda liberada esta hebra delantera. Entonces tomamos esta hebra delantera más las 2 hebras del punto. Bien, vamos a tener 3 hebras en el ganchillo, tomamos lazada y ahí hacemos punto bajo. Bien, entonces vemos cómo nos queda casi nada de escalón. Realmente es una técnica fantástica para esto. Bien, ahora vamos a aprovechar y vamos a anudar los hilos. A ver, el del anillo mágico ya lo pasamos para abajo, para el fondo, nos va a servir de relleno. Y ya vamos a anudar estos 2 colores. Y también los pasamos al fondo, que nos van a servir de relleno. Bien, para nuestra manito. Entonces, en rojo nosotros tenemos que tejer 9 rondas, bien, de las cuales ya hemos tejido una. Bien, entonces ahora tenemos que tejer 8 rondas más de 12 puntos bajos rojos. Bien, nos vemos al final de las 8 rondas. Bueno, hemos terminado acá. Tenemos las 9 rondas de puntos bajos rojos. Recuerden que la primera fue en la que hicimos el cambio de color y después hicimos 8 más. Bien, acá vamos a aprovechar para rellenar un poco lo que es nuestra mano. O sea, metemos bien hacia el fondo y rellenamos para que la manito quede gordita. Bien, pero después no agregamos mucho más. El brazo solamente hasta la mitad del brazo, un poquito, porque después el resto del brazo va a ser plano. Bien,
Entonces ahora lo que hacemos es pasamos nuestra marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a hacer serie de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. Como no vamos a seguir haciendo después disminuciones, acá no es necesario hacer el cambio ni la división de que en la primera repetición hacemos la mitad de los puntos bajos ni nada. Bien, acá hacemos 4 puntos bajos, una disminución. Bien, acá hemos terminado con 10 puntos, pasamos la marca para atrás y en la siguiente ronda vamos a hacer 10 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Vemos si tuviéramos que rellenar un poquito más aquí, pero recuerden que de la mitad para arriba que quede vacío. Bien, correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes fíjense, nosotros hicimos el cambio de color aquí. Bien, que este cambio de color quede ubicado en el centro. Bien, una vez que ubiquen ese cambio de color en el centro, aplasten acá el bracito y vean dónde terminaron. Tejan tantos puntos bajos como necesiten para llegar a este lado de acá. Bien, esa cantidad de puntos dependerá, no va a ser muy distinta a la que yo tenga, pero dependerá de lo apretado o flojo que ustedes tejan. Bien, en mi caso van a ser 1, 2, 3, 4 y ahora déjenme ver, pongo el cambio de color en el centro, vengo para aquí, me falta todavía 1. 5. Bien, hacemos esto porque por más que el cambio de color es realmente bastante imperceptible, de todas maneras lo vamos a dejar hacia la parte que va a ir pegada del cuerpo. Por lo tanto, esta parte es lo que va a ir al exterior, lo que se va a ver. Bien, entonces una vez que nosotros ya hemos tejido hasta alcanzar este borde de aquí, lo que vamos a hacer va a ser unir esta parte delantera de nuestro bracito con esta parte trasera con puntos bajos. Bien, entonces apretamos tipo sándwich, nos metemos en el primer punto agarrando las 2 hebras del punto, nos metemos en el punto de atrás agarrando las 2 hebras y hacemos punto bajo. 1. Nos metemos en el siguiente y en el siguiente, siempre agarrando las 2 hebras del punto. 2. 3. 4 y en este de acá agarramos así y cruzamos y forzamos un quinto. Bien, entonces nos vamos a quedar con 5 puntos bajos acá cerrando el bracito. Entonces acá dejamos no muy largo, 20 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ahora tenemos que hacer nuestro segundo bracito. Bueno, ahora vamos a tejer las piernas. Anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca y en la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Bien,
Recuerden que un aumento son 2 puntos en un punto. Bien, pasamos toda la marca para adelante. Y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás. Acá hemos terminado con 15 puntos y tenemos que hacer ahora 5 rondas de 15 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 5 rondas. Bueno amigos, acá hemos terminado nuestras 5 rondas de 15 puntos bajos. Bien. Ahora lo que hacemos, como estamos trabajando en espiral, tenemos un escalón. Para poder aterrizar ese escalón, lo que hacemos es en el siguiente punto hacer un punto deslizado. Y ahí vamos a cortar 15 centímetros. Bien, sacamos. Ya aprovechamos y sacamos nuestra marca de hilo. Recuerden de sacarla punto por punto. Y ahora lo que vamos a hacer es punto invisible o unión invisible para que nuestra pieza quede perfectamente rematada. Ahora tenemos que hacer otra piernita más igual a esta, pero no la vamos a cortar. Bien, nos vemos al final. Bien, ya hemos terminado nuestra segunda piernita, así que lo que vamos a hacer ahora es sacar la marca. Guardamos el hilo del anillo mágico, lo metemos para adentro. Y ahora nos vamos a unir las dos piernas. Vamos a tejer acá 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Y nos vamos a unir en la otra pierna donde habíamos hecho el punto invisible. Ven que acá de alguna manera, por más que la pieza está rematada perfectamente, nosotros sabemos que acá viene a morir el escalón. Bien, entonces nos metemos en este punto, por ejemplo. Bien, y ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, y ahora empezamos a contar. Este es nuestro primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hemos recorrido la primera piernita. Bien, entonces ahora nos vamos a meter a tejer sobre las 3 cadenetas. Bien, (16, 17, 18). Y ahora vamos a meternos en este que está acá. No importa si al final nos queda un puntito más, pero yo prefiero que nos metamos en este, que ya está tejido igual. Nos metemos en este 19 para que no se forme hueco. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Vamos a meternos en este 34
Y ahora vamos a tejer sobre las 3 cadenetas que habían ahí, pero del otro lado. 35, 36 y 37. Bien, ahora voy a tener que hacer 2 rondas de 36 puntos bajos cada una. Bien, acá pasamos la marca para adelante y ahora vamos a cambiar a color rojo. Bien, recuerden que el cambio de color que vamos a emplear es el mismo que utilizamos para los bracitos, por lo tanto en el siguiente punto tomamos la hebra trasera del punto y ahí hacemos el cambio de color con un punto deslizado. Bien, ya cortamos el color caramelo. Y ahora vamos a hacer 36 puntos bajos. Nos vemos al final de la vuelta. Los 36 puntos bajos van a ser tomando las 2 hebras del punto. 34, 35 y aquí corresponde hacer el 36. Pero como estamos haciendo la técnica de cambio de escalón, vamos a agarrar la hebra delantera que dejamos libre cuando solamente tejimos la hebra trasera al hacer el cambio de color. Entonces agarramos esta hebra delantera y agarramos las 2 hebras del punto, por lo tanto nos quedamos con 3 hebras sobre el ganchillo, tomamos la lazada y hacemos punto bajo. Bien, y ahí ya tenemos nuestro cambio de color. Entonces ahora en la siguiente ronda, a ver, vamos a pasar nuestra marca para adelante y en la siguiente ronda, y ya vamos a hacerle un nudito acá a estos 2 colores. Y los tiramos para adentro de una de las piernitas, va a servir de relleno. Bien, pasamos la marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a trabajar 36 puntos bajos, pero solo por la hebra trasera. 1, 2, solo tomando la hebra trasera del punto. 3, 4, nos vemos al final de la ronda. Bien, ya hemos terminado nuestra ronda tejida por las hebras traseras, pasamos la marca para atrás y ahora vamos a hacer 2 rondas, la 14 y la 15 de 36 puntos bajos, es decir, de un punto sobre cada punto, pero tomando ambas hebras del punto, la V. Bien, nos vemos al final de las 2 rondas. Bueno, ya terminamos con nuestras 2 rondas de 36 puntos. Bien, aquellos de ustedes que tengan un segundo ovillo rojo, lo que yo voy a hacer ahora no van a necesitar hacerlo. Bien, yo voy a cortar acá el hilo unos 15 centímetros. Bien, el sentido que tiene el haber tejido en la hebra trasera y que haya quedado liberada la hebra delantera es porque nuestro reno va a tener un suéter rojo. Bien, entonces le vamos a hacer un voladito a ese suéter como para que quede holgado en la parte de abajo. Entonces es más fácil tejer ahora el volado, que no tenemos el amigurumi relleno, bien, que tejerlo después. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese volado? Nosotros en esta ronda donde tejimos las hebras traseras y nos quedaron liberadas las hebras delanteras, tenemos 36 puntos. No vamos a empezar a tejer acá donde tenemos este escalón, porque hay un escalón aquí. Bien, vamos a empezar a tejer un poco antes para poderle pasar por encima al escalón, porque si nosotros empezamos a tejer acá y después rematamos acá, no vamos a poder sortear el escalón. Sin embargo, si nosotros tejemos desde 5 o 6 puntos más atrás y pasamos por encima, no se va a notar tanto el escalón. Entonces lo que hacemos es que
ya les digo, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos más allá. No importa si son 6, si son 4, si son 10, no importa. Después esta unión que vamos a hacer no se va a ver porque va a estar rematada con punto invisible. Ahí tomamos la lazada y hacemos una cadeneta al aire, bien, con las patitas del reno hacia abajo. Bien, ese es nuestro, y no se preocupen si esto se abre porque después esto se va a ajustar. Entonces aquí lo que vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Acá tengo 1, 2, 3, 4, bien, entonces vean acá que es donde estaba el escalón, hemos pasado prácticamente derecho por encima del escalón. Entonces realmente no se nota o se nota poquísimo. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. Acá lo que necesitamos es que en el primer punto donde habíamos levantado la cadeneta al aire, ahí necesitamos hacer un punto bajo para que nos den los puntos, porque en realidad esta cadeneta al aire no cuenta como primer punto bajo, sino una cadeneta de subida. Bien, entonces ahora en la siguiente hilera vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 es par, por lo tanto en la primera repetición vamos a hacer solo 3 puntos bajos, un aumento, y en las siguientes repeticiones 6 puntos bajos, un aumento. Acá deberíamos poner una pequeña marca para saber exactamente dónde termina nuestra hilera. Uno, 2, 3 y un aumento. Y ahora hasta el final de la ronda 6 puntos bajos, un aumento. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2 y 3. Bien, entonces vemos que nos queda ahí su suéter, su camisetita o lo que sea, con un volado. Si queremos le podemos agregar una hilera más. Acá nosotros hemos terminado con 48 puntos, podemos agregarle una hilera más de 48 puntos, ya no es necesario hacer aumentos. Yo le voy a agregar una hilera más, bien, de 48 puntos. Saco la marca de acá y la pongo aquí y empiezo a tejer 48 puntos. Bien, nos vemos al final de la ronda. $48. Bien, entonces ahí nos queda un voladito importante que a la hora que lo rellenemos no se va a levantar así. Bien, entonces como estamos trabajando, sacamos esa marquita. Como estamos trabajando en espiral, tenemos un escalón. Bien, para rematar ese escalón hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, cortamos unos 20 centímetros de hebra y acá vamos a hacer punto invisible o unión invisible. Y vemos cómo nuestra pieza queda perfectamente bien rematada. Ahora lo que hacemos es perder el hilo.
Bien, para perder el hilo lo que hacemos es pasar superficialmente por varios puntos, pero contiguos, ¿tá? O sea, no hagan uno sí y uno no, no. Acá superficialmente, pero por todos los puntos. Bien, pasamos por 6, 7, 8, dependiendo del largo que... Bueno, yo les dije dejar unos 20 centímetros, por lo tanto deberían tener suficiente como para pasar por unos 10 puntos o así. Bien. ¿Ya? Cuando ya lo hayamos pasado bastante, vamos a ir en sentido contrario un par de puntos. Pero no podemos entrar por este mismo punto por el que salimos, porque si no desharíamos lo que hicimos. Entonces nos vamos una hebrita más adelante y retrocedemos de forma superficial por varios puntos. 3, 4, 5. Bien. Y ahí ya queda perfectamente rematada nuestra labor y no se nota para nada que hemos perdido el hilo. Bien. Después, este que fue el inicio, del rojo, lo vamos a pasar hacia adentro por ese mismo agujero que está, lo pasamos hacia adentro y ahí vamos a perder el hilo, de la misma manera que acabamos de hacer con el otro. Pasamos superficialmente y ya tenemos esto. Esto realmente es mucho más fácil hacerlo ahora que cuando el amigurumi está relleno. Es muy incómodo hacerlo con el amigurumi relleno. Más vale la pena hacer ahora una unión de hilo que no se nota para nada y que es algo que les puede ocurrir. Se les acabó la madeja, tienen que unir una nueva madeja. Así que lo que vamos a hacer ahora es una situación perfectamente normal que puede ocurrir durante el tejido. Bien. Pasamos la marca para atrás. Aquí terminamos en la ronda 15 con 36 puntos. En la ronda 16 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. Ya empezamos a disminuir. 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto 4 puntos bajos, una disminución. Acá lo que hacemos es que tenemos esta hebra que habíamos cortado, agarramos el nuevo hilo, ponemos una hebra de 10-15 centímetros hacia allá y empezamos simplemente a tejer como si no hubiera ocurrido nada. Luego ajustamos, aquí tiramos un poquito del hilo para ajustar la lazada y ya está. Bien, cuando terminemos la vuelta hacemos un nudo de estos dos hilos y ya está. Bien, así que tenemos 1, 2, una disminución y ahora 4 y una disminución hasta terminar la ronda. Nos vemos al final. Y vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1 y 2. Bien, vamos a aprovechar para anudar las 2 hebras de rojo. Pasamos nuestra marca para adelante. Aquí hemos terminado con 30 puntos y ahora vamos a hacer 3 rondas de 30 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 3 rondas. Bueno, ya terminé las 3 rondas de 30 puntos, pero he decidido tejer una ronda más. Bien, así que vamos a hacer una ronda más de 30 puntos y nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la marca para adelante. Acá hemos terminado en la ronda
20 con 30 puntos. En la ronda 21 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. Aquí hemos terminado con 24 puntos y ahora vamos a hacer 3 rondas de 24 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 3 rondas. Bueno, hemos terminado con nuestras 3 rondas de 24 y ahora lo que toca es rellenar. Vamos a empezar rellenando cada una de las piernas. Una vez que tenemos las piernas con el relleno deseado, entonces ya empezamos con el tema del cuerpo. Ya metemos una cantidad más grandecita. Y vamos arrimando superficialmente por las paredes internas, por las paredes interiores de nuestro amigurumi. ¿Bien? Acabamos de terminar la ronda 24 con 24 puntos, que hicimos las 3 vueltas de 24 puntos. Y ahora vamos a hacer en la ronda 25 series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos la mitad, un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones hacemos 2 puntos bajos, una disminución. Bien, nos vemos al final de la vuelta. Y vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, acá hemos terminado con 18 puntos. Este es el momento en que vamos a incorporar los brazos en la siguiente vuelta. Bien, tenemos 18 puntos, cada uno de nuestros brazos tiene 5 puntos, es decir que totalizan 10. 18 menos 10 son 8, dividido 2 son 4. Quiere decir que vamos a colocar los brazos de modo de tejer 5 puntos, uniendo los brazos, 4 puntos libres, 5 puntos tejiendo los brazos y 4 puntos libres. Tenemos que presentar nuestros bracitos. La forma de presentar los brazos, recuerden que nosotros acá teníamos un cambio de color que, si bien está muy bien, lo vamos a dejar para la cara interna del brazo. Quiere decir que el bracito va a ir colocado así. Vamos a agarrar unos alfileres de cabeza de perla para poder presentar y colocar nuestros bracitos. Primero los presentamos así rápidamente. Recuerden que el cambio de color sin escalón va para adentro, ¿bien? Entonces ahí estarían en posición. Entonces vamos a tejer, así que en esta ronda son 18 puntos, terminamos con 18 puntos, pasamos la marca para atrás y tejemos 18 puntos. 1, 2, 3, y ya acá tocaría tejer simultáneamente lo que es el bracito. Tomamos el primer punto, que son las dos lazadas del punto, la V, y el punto del cuerpo. 1, 2, 3, 4
Ya pasamos esta hebrita del cuerpo, la pasamos así para la derecha y así el último punto ya lo agarramos sin esa hebrita y hacemos el siguiente punto aquí, 5. Bien, entonces ahora tenemos que tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a tejer incorporando el bracito. Tomamos la primera V, que es el primer punto del bracito, y el siguiente punto del cuerpo. Bien, y nos queda para terminar la ronda un punto bajo. Bien, porque habíamos empezado tejiendo 3 puntos bajos y luego recién incorporamos el bracito. Por lo tanto, como son 4 puntos adelante y 4 puntos atrás, nos estaba sobrando este punto bajo. Bien, verifiquemos que está todo bien. Vean qué bonito que va quedando. Pasamos nuestra marca para adelante y tejemos una última ronda de 18 puntos bajos. Ahí ya terminamos de tejer lo que es el cuerpo. Entonces vamos a tejer, vamos a llevar este tejido, lo vamos a llevar, a ver, yo voy a ir tejiendo y ya les digo cuántos puntos llevo. 1, 2, déjenme ver si este tercero, 3, no, solamente 2 puntos bajos más, y en el siguiente punto ahora lo que tenemos que hacer es rematar la pieza. Por lo tanto, ese punto bajo, ese escalón lo tenemos que rematar. Para rematar el escalón, lo que hacemos es que en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, paso y paso. Bien, acá cortamos hilo suficientemente largo, dejen unos 50-60 centímetros, porque es el hilo con el que vamos a coser la cabeza. Acá vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a hacer punto invisible. Bien. Y ahí ajustamos esa lazada para que quede perfecto. Bien, entonces ahí lo que hacemos es que por este mismo punto por el que estamos acá, salimos hacia el exterior para ya dejar preparado el hilo para coser a la cabeza. Entonces, la idea es que esos puntos, después de que terminamos los 18 puntos, esos puntos adicionales que hicimos, fue para poder completar el cuello y que el cuello quede recto. Porque si no, el escalón iba a morir acá y acá iba a haber una bajada. Bien, entonces con ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Ahora sí, lo que vamos a hacer es terminar de rellenar aquí el cuerpo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coser la cabeza. Bueno, ahora vamos a coser la cabeza de nuestro reno al cuerpo. Lo que tenemos que hacer, acá falta relleno, pero ya les digo eso cuando estén faltando un par de puntitos para terminar de cerrar la cabeza con el cuerpo, ahí terminamos de rellenar. Bien, lo que tenemos que hacer es centrar la cabeza. A mí me gusta que esté mirando así hacia enfrente, no como así hacia abajo, así no, me gusta así. Bien, entonces ahí yo lo centro y acá doy el primer punto arriba. Si tenemos nuestro hilo acá, buscamos cuál es el primer punto acá arriba en la cabeza, y después lo que vamos a hacer es, como cosimos la nariz, bien, vamos a buscar el primer punto
o sea, el siguiente punto del cuerpo, las dos, o sea, la hebra, las dos hebras, la V, desde adentro hacia afuera. Bien, ven cómo se sale la guata. Bien, entonces después de cada punto, o sea, este proceso toma tiempo porque después de cada punto tenemos que reposicionar la cabeza para que siempre esté quedando centrada en el cuerpo. Y después vamos a dar el siguiente punto. Nos metemos por donde salimos acá arriba y bajamos un puntito. Y vamos a buscar el siguiente cuerpo, el siguiente punto del cuerpo, que es este, desde adentro hacia afuera. Volvemos a posicionar la cabeza. Y así nos vamos moviendo, procurando realizar un contorno, el contorno de la cabeza. Bien, proyectamos la cabeza y vamos viendo dónde, perdón, está la cámara ahí. Proyectamos el cuerpo sobre la cabeza y vamos viendo dónde tendrían que ir los puntos. Bien, ahora tenemos acá el espacio correspondiente a 3-4 puntos que nos deja pasar el dedo para rellenar con guata si necesitáramos hacerlo todavía. Bien, voy a controlar que vaya quedando bien. Sí, acá el mío necesita un poquito de guata para que termine de formar la cabeza. Bien, ya llegamos al último punto, ya tenemos cosida nuestra cabeza, está derecha y va quedando precioso este reno. Ahora lo que tenemos que hacer es perder el hilo. Bueno, entonces ahora vamos al tema de la colita. La colita yo ya la hice, es muy sencilla, queda como una bolita. Les voy a pasar la receta de la colita. Es un anillo mágico de 6 puntos bajos en la primera ronda. En la segunda ronda vamos a hacer serie de repetición de punto bajo, un aumento. Esto se va a repetir 3 veces. Al final de la ronda vamos a tener 9 puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer 9 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Y en la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces y vamos a finalizar con 6 puntos, que es lo que tenemos acá. Recuerden que al finalizar vamos a tener que hacer un punto deslizado para aterrizar el escalón, porque estamos trabajando en espiral, y luego sacamos el hilo hacia afuera. Bien, por las dos hebras siguientes donde tenemos, lo sacamos para afuera para ya tenerlo preparado para poder coserlo al cuerpo. Entonces ahora vamos a coserlo, vamos a coser la colita y vamos a coserla al cuerpo. Bien, tenemos que centrar lo que va a ser la cola. Fíjense que nosotros acá tenemos el voladito. Bien, vamos a ver de ponerlo. Voladito está acá, 1, 2, déjenme verlo en perspectiva, así de costado. Bien, si el voladito empieza acá, acá tenemos la primera hilera, bien, y acá tenemos la segunda hilera. Entre la segunda y la tercera hilera voy a apoyar aquí primero y voy a presentarlo de costado para ver si me gusta la altura a la que queda. Sí, me gusta esa altura. Entonces recuerden que ahora lo siguiente es que tenemos que abrir la pieza y buscar la siguiente V, el siguiente punto, tomar las dos hebras de adentro hacia afuera.
Y siempre que terminen de dar un punto, verifiquen que esté centrado. Y así seguimos. Vamos al siguiente punto, las dos hebras. Bien, y volvemos a verificar que la colita esté centrada. La colita tenía un poquito de relleno. Bien, ya hicimos el último, ya dimos el último punto de la colita, entonces ahora nos metemos por el último punto de aquí y volvemos a perder el hilo, retorciendo la aguja para que el hilo se mezcle con la guata, y salimos por un punto limpio. Bien, retraemos y cortamos. Entonces ya tenemos nuestro renito. Ahora lo que le vamos a hacer es una bufandita, que yo se la voy a hacer con lana blanca. Bueno, para hacer la bufanda de nuestro reno vamos a montar unas cadenas de cadenetas. Vamos a empezar, por ejemplo, con 60 cadenas. Vamos a dejar un hilo larguito, 15 centímetros más o menos. Y vamos a montar unas 60 cadenetas. Lo presentamos sobre el reno y vemos si nos gusta el largo. Bien, esto ya es a gusto de cada uno. 60. Voy a ver, lo presento y voy a ver si me gusta el largo, porque voy a querer como anudarlo para que caiga así. Bien, yo creo que sí, yo creo que está bien, porque después le voy a hacer unos flequitos también, o sea que eso va a aumentar el largo de la bufanda. Bien, entonces con estos 60 puntos nosotros vamos a regresar con puntos bajos. Acuérdense que para poder empezar a tejer los puntos bajos dejamos una cadeneta libre y empezamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, y ahí hacemos punto bajo y vamos tejiendo puntos bajos hasta acá. Si tejimos 60 cadenetas, vamos a regresar hasta este extremo de acá con 59 puntos bajos. Los veo al final. 58, 59. Aquí donde hicimos el 59 vamos a meter 3 puntos más. Bien, 1. Yo ya aprovecho y paso este hilito para el otro lado, pero sigo en el mismo punto. 2 y 3. Es decir que en este último punto en realidad hay 4 puntos. Ahora vamos a regresar todo con puntos bajos hasta este extremo de acá. Bien, nos vemos al final. Bien, ya estamos llegando al otro extremo. Acá va un puntito más. Bien, y ahí en ese punto vamos a hacer 1 y 2 puntos más. Bien, ahí cortamos hilo más o menos unos 20 centímetros, sacamos, y lo que vamos a hacer es que vamos a enhebrar para hacer unión invisible. Nosotros lo que queremos es recrear acá un punto, entonces nos metemos en el siguiente. Y entonces ya tenemos perfectamente rematada nuestra pieza. Lo que tenemos que hacer ahora es perder hilo. Para ello vamos a pasar superficialmente por puntos contiguos, o sea, todos uno al lado del otro. No hagan uno sí y uno no, porque si no ahí sí se nota. Bien, pásenlos todos por varios puntos contiguos. Pasamos por unos más.
no cinchen demasiado porque si no se frunce. Bien, si se llegara a fruncir, simplemente estiran. Y ahora vamos a volver 3-4 puntitos, pero no se metan por el mismo punto por el que salieron, porque si no van a deshacer. Se meten uno adelante y retroceden por 3 o 4 o 5 puntitos contiguos, pero de forma superficial. Bien, y ahí tiran y ya está. Ahí se corta y ya se perdió el hilo. También hay que perder este hilo de acá. Bien, ya terminamos de perderle el hilo a nuestra bufanda. Ahora lo que vamos a hacer es que yo particularmente le voy a hacer unos flequitos de color verde. Ustedes se lo pueden hacer del color que quieran, se lo pueden hacer blanco, rojo, como quieran, o no hacerle fleco ninguno. Bien, yo le voy a hacer unos flequitos. Para ello voy a hacer unas tiritas y los flecos pueden ser del largo que ustedes quieran. Bien, yo, vamos a ver, voy a medir acá aproximadamente 10 centímetros, más o menos de 10 centímetros. Voy a meter en estos dos puntos, voy a meter 2 flecos en cada uno de ellos. Quiere decir que 2, 4, 6, 8. Necesito 8 flecos. Acá doblamos 2, por ejemplo, al medio. Este es el frente de la bufanda. ¿Cómo distinguen el frente? Porque sobre el borde se ven las V's, de los puntos. En esta parte que es el revés de la bufanda no se ven V's. Bien, entonces siempre el frente de la labor es donde ustedes ven las V's en el borde. ¿Tá? Entonces con el frente de la labor hacia arriba se meten en esta V de acá, pasan lazada y pasan y ya está. Bien, vamos a hacer ahora en el punto del lado. Bien, entonces ya tenemos nuestros flecos y ahora los cortamos todos del mismo largo. Y vamos a presentárselo al reno. Digo presentarlo porque todavía falta coserle una estrella en el pecho al reno. Bien, oh, miren qué lindo que queda. Queda precioso. Bueno, ahora le vamos a bordar una estrellita acá. Es muy sencillo. La estrella, si tienen hilo de bordar, lo pueden hacer con hilo de bordar. Si tienen solamente esta lana, pueden hacerlo con esta misma hebra. Si lo quieren hacer más finito, esto se puede dividir en dos, separan las dos hebras y lo bordan con solamente una de las hebras. Eso ya lo ven ustedes, ¿bien? Entonces vamos a plantear un poquito la estrella que queremos. Entonces digamos que tenga de largo 6 puntos, bien, o sea que sea 1, 2, vamos a poner ahí, supongamos, porque todavía esto se puede mover. Acá tenemos 1, 2, 3, digamos que acá está el centro y 1, 2, 3 aquí. A ver si nos gusta ahí. Y estoy acá en el centro, 1, 2, 3 para aquí, 1, 2, 3 hacia acá. Entonces veo si me gusta ahí. Y después le vamos a cruzar unas así también, ¿ok? A ver si me gusta ahí, cómo iría con el tema de la bufanda.
Sí, me gusta la estrella ahí. Entonces, enhebramos nuestro hilo blanco, nuestra lana, una lana más fina, como ustedes quieran. Yo voy a usar la misma lana con la que tejí la bufanda. Bien, entonces enhebramos y entramos por cualquier costado. Aquí entramos por cualquier punto del costado y vamos a este primer punto. Déjenlo largo, más vale eventualmente cortar y no tener que ver si podemos, si nos alcanza o no. Bien, vamos a sacar esta del medio porque como referencia ya tenemos estas de acá y vamos a este de acá arriba. Bien, entonces venimos y salimos aquí al medio. Nos metemos, o sea, hemos salido con el hilo por este costado de acá. Nos metemos en el mismo punto, pero por el otro costado del hilo y vamos, por ejemplo, hacia acá. De esa forma lo que vamos haciendo es marcar ahí para que no quede el hilo levantado. Y ahora nos metemos aquí y venimos a salir acá, por ejemplo. Vamos a ver dónde puede ser la estrella. Acá vamos a poner ahí, por ejemplo. Sin tironear demasiado del hilo para que no se deforme. Bien, me gusta. Vamos ahora para acá arriba. Vamos acá al costado. Bien. Y luego venimos para acá. Y de acá nos venimos para el centro. Para este mismo punto por el que habíamos salido antes, nos venimos ahí al centro. Y venimos de este lado de acá y nos metemos también por el centro como para trabar estos hilos de acá y vámonos acá arriba. Bien, entonces de acá lo que vamos a hacer es que nos metemos y salimos acá al costado. Pasamos por aquí abajo y nos metemos aquí en este punto de acá, ¿no? Nos vamos para acá al costado para hacer lo mismo, para hacerle unos rayitos ahí a la estrella. En realidad tenemos que salir no en ese punto sino en este de acá. Pasamos por aquí, nos metemos acá, venimos acá abajo, salimos por acá, ¿bien? Y acá nos metemos aquí. Por acá y ya nos venimos a este último punto de acá
por aquí. Y nos venimos a este punto de acá. Estoy viendo si repasar esta parte de acá. Me voy a venir aquí al centro. Salí de este costado de este conjunto, entonces voy a atravesar por aquí y me voy a meter de vuelta en el punto y ya me vengo a este punto limpio de acá para poder hacer un nudo y perder el hilo. Bien, entonces vean cómo todos los hilos en el centro quedaron todos anudados, de modo de que no son tiras largas que se pueden enganchar. Bien, entonces aquí ya cortamos, acá ya cortamos y perdemos el hilo. Para ello hacemos un nudo, no muy fuerte para no deformar esto que bordamos. Bien, arrimamos ahí, ya después hacemos un nudito más fuerte. Cortamos las dos hebras del mismo largo para poderlas enhebrar juntas en nuestra aguja. Y ahí nos metemos exactamente en el mismo punto donde está el nudo, nos metemos, retorcemos y perdemos saliendo por cualquier otro punto. Bien. Retraemos y cortamos. Bien. Entonces ya tenemos una estrellita que le da otro toque. Para que ustedes sepan, acá el vuelo que hicimos, el voladito que hicimos, lo hicimos de 3 hileras, ¿verdad? La última hilera se podría haber hecho perfectamente de blanco como para darle otra terminación. Bien, digo para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora sí ya lo terminamos de vestir a nuestro reno. Y ya tenemos a nuestro reno Rudolf preparado, bien abrigadito, para salir a acompañar a Papá Noel a repartir todos los regalos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está lindo, ¿verdad? Bueno amigos, este ha sido el tutorial de nuestro reno Rudolf. Si les ha gustado, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.